Iniciamos el módulo 1 del curso de Flex. Tenemos la página oficial, el sitio web sería flex.dev. Aquí vemos el sitio web y Flex sería un framework para Python, que sería la forma más rápida de crear aplicaciones en Flutter, y como base principal tenemos Python. Flex permite a los desarrolladores crear fácilmente aplicaciones web, móviles y de escritorio en tiempo real en Python. No se requiere una experiencia de frontend. Así que Flutter está basado especialmente para, eh, para Python, en este caso, y permite desarrollar aplicaciones móviles, desktop y web con un solo código. Y escribiendo toda la línea interna escrita en Python, tendríamos escrito ahora para las tres plataformas, en este caso web, desktop y móviles. Eh, como dicen, como es un curso básico, a muchos conceptos no tendríamos presente, entonces se van a preguntar qué es Flutter. Vamos a irnos a la página oficial. La página oficial de Flutter, que es una plataforma de desarrollo escrita por Google y tiene como base de programación el lenguaje Dart, que está escrito también por Google. Entonces, la curva de aprendizaje es un poco más alta, porque es un lenguaje escrito exclusivamente para los Flutter. Ahora, también existen derivaciones que serían, por ejemplo, Flutter y React, y en este caso también Flutter y Python. La idea es llevar ambos mundos, tanto programadores de Python, poder hacer aplicaciones basadas en Flutter, pero ya no usando el lenguaje oficial o predeterminado de Flutter, que sería Dart. Para eso usan su propio lenguaje que están acostumbrados, que sería en este caso Python. No vamos a entrar mucho en esta parte porque no nos compete a nosotros, ¿verdad? Ahora, Flutter sí es también multiplataforma, tiene muy buenos diseños, material design. Entonces, todo lo que está en Flutter vamos a ver reflejados en Flex. Pero totalmente está basado en Flutter. Quiere decir que todos los comandos que vemos en Flex, prácticamente el 90% sería la misma cosa o lo que vamos a encontrar en la documentación oficial de Flutter. El desarrollo no está todavía 100% hecho, se está desarrollando. Eh, Creo que llevó un año o 2 años en la etapa beta. Ahora recién ya está en funcionamiento, vamos a decirle, ya en desarrollo, y va avanzando a pasos gigantados, ¿verdad? Cada día tenemos más actualizaciones y el objetivo sería no solamente unir Python. Entonces, para un futuro, actualmente solamente está para Python, pero en el futuro se quiere usar, aparte que de Python, se pueda usar Go, C Sharp, y que son los otros que son próximos. Vamos a mirar un poco. Eh, un poco.
Este sería el registro de lo que existe realmente hasta ahora, o ya lo que se hizo en este caso, pero actualmente solamente funciona para Python, pero próximamente ya va a estar para otros, para C Sharp, Go y otras aplicaciones. Si nos vamos al sitio de el repositorio de Python, Python P, buscamos repositorio Flet. Aquí vamos a tener, en este caso, de la versión que sería actualmente está en el 18, que tiene fecha 30 de diciembre de 2023. Sería la versión estable que actualmente se tiene trabajando. Eh, Aquí tenemos un historial. Estamos en esta versión que sería la 0.18 y después están las versiones anteriores, sería 0.17, 116, la 15, la 14, la 0.13 y desde que inició el proyecto, que sería la versión 0.1.1.0, empezó el 12 de enero de 2023. Después ya pasó a la versión 0.156 el 2 de septiembre de 2022. O a 2022 hasta octubre. Después la 04 en 5 de febrero de 2023. El 11 de abril de 2023 la versión 052. Y hasta llegar actualmente hasta la versión 0.18.0, 30 de diciembre. Después ya están programados las versiones beta, para que va a ser el 0.19. Después va hasta el 0.19.0. Está la el bull sería la 2089. Esta sería la 2088, 2083. Aquí tenemos eh, tenemos la documentación, y a medida que se va lanzando van apareciendo las documentaciones, ¿no? Y eh, la, los cambios o las cosas que se están agregando. Ahora, algo que hay que tener en cuenta en este caso también es cuando desarrollamos nuestras aplicaciones, en la documentación, tanto en el código fuente o en un archivo, tener siempre en cuenta la versión que estamos utilizando. En este caso, si llegamos a utilizar la 0.19.0 y después dentro de un mes, 2 meses o 6 meses va cambiando de versión, nos suponemos que ya está en el 0.21, y si nosotros ese mismo código que tengamos hecho en el 0.19 lo ejecutamos en el 0.21, a veces da errores de sintaxis. ¿Por qué? Porque algunas funciones han desaparecido, han sido cambiadas, o los parámetros fueron alterados, también puede ser. O directamente el comando, o perdón, el control o la propiedad ha sido eliminada o cambiada, o simplificada en este caso también puede ser. Entonces es lo que hay que tener en cuenta cuando uno está trabajando en Flet, ¿verdad? Es la versión que estoy utilizando. Más adelante vamos en el capítulo 3, tenemos la parte de IDE, y en el IDE el Python permite trabajar con entornos virtuales, y ahí podemos poner la versión que estamos utilizando y crear un entorno virtual para poder utilizar nuestra versión actual. También eso nos permite usar varias versiones al mismo tiempo. Tenemos la versión actual
y podemos probar en una versión anterior o una versión, en este caso beta. Porque muchos códigos que muchas veces encontramos por internet eh, a veces no detallan, no tienen detalle en qué código o en qué versión se está desarrollando o de qué versión pertenece ese código, el código fuente. Y muchas veces cuando somos iniciantes o principiantes, copiamos ese código, lo llevamos al IDE, lo ejecutamos y vemos diferentes tipos de errores. Puede ser sintaxis, o puede ser que no encuentre una librería o un parámetro incorrecto. Entonces, generalmente ocurre porque el código no sabemos qué versión se hizo. Entonces, si tenemos un poquito más de experiencia y sabemos que puede ocurrir, entonces vamos adaptando. Tenemos dos opciones. Tratar de encontrar o ver la documentación, a qué código fuente le pertenece, a qué versión. Entonces instalamos en nuestro entorno virtual la versión que se aproxima o realmente que fue escrita ese código y ahí funcionaría en perfectas condiciones. Ahora, si queremos ese código adaptar a lo que es nuestro código actual, ahí deberíamos hacer cambios en el código fuente para que pueda corregirse todos los errores que tengamos y ahí poder hacer funcionar en la versión actual que tenemos. Eh, Aquí vemos en la página oficial de FLET, en este caso, vemos aquí abajo la empresa que está detrás de este proyecto y para hacer un historial de cómo nació FLET, ¿no? Nació de un proyecto anterior que es llamado, aquí le voy a mostrar, entramos al proyecto, copiamos la dirección, este sería el proyecto PGLET y van a ver si a medida que van haciendo el curso se van a dar cuenta que es prácticamente la base o la copia de lo que es actualmente FLET hoy en día. Pero esta librería, este framework en este caso también estaba proyectado para hacer aplicaciones web, exclusivamente web, y tenía como base interna HTML, CSS, JavaScript y como base principal Python. Entonces van a ver que vamos a concentrarnos mucho en el código, pero tenemos como base Python, importamos la librería, en este caso, y le decimos que vamos a hacer un objeto tipo page, que es una página, ¿no? Y dentro de esa página le vamos a añadir, en este caso, un control de modo texto, ¿verdad? Y como valor de ese texto va a tener una palabra hello world. Ejecutamos el código y en este caso va a aparecer en la página, va a habilitar una página web, una pestaña, va a habilitar el puerto localhost, en el caso del puerto 3000, va a crear un archivo TML con un CSS internamente y va a mostrar el hello world. Así vamos a ver otros ejemplos de la estructura, pero este era muy básico, ¿verdad? Y está orientado exclusivamente para, eh, ¿cómo decirte? Para, solamente para web. En la documentación se ve que tiene una estructura, en este caso tenemos la, en este caso lo llamamos controles y que en Flutter le llamamos widget. Y serían prácticamente contenedores, ¿verdad? Para nosotros sería un contenedor dentro de otro contenedor. Y sería la base, sería tanto horizontal o como columnas, en este caso, columna y filas y columnas.
Entonces vamos posicionando todos los objetos, tanto en columnas como en filas. Este mismo concepto, ¿verdad?, se llevó también, como el código fuente tiene como base este proyecto inicial, pero ya unido ahora actualmente con el proyecto Explorer. Esos serían los ejemplos, ¿verdad?, de ese proyecto anterior. Está el ejemplo, en este caso, el todo, aplicación. Ahí. Bueno, este sería, el inicio de este proyecto. Así nació Flex. Ahora, acá tenemos también en documentaciones, en tutoriales, tenemos la aplicación todo, que sería la misma aplicación que vimos anteriormente. Y van a ver que es la misma cosa ya escrita en Flex, ¿verdad? También vamos a ver el código fuente, que cambia algunos conceptos, ¿no?, pero básicamente sería la misma cosa. Ahora, tenemos la aplicación funcionando, pero a diferencia de el Flex, en este caso, yo puedo ejecutar este mismo código sin cambiar prácticamente nada en diferentes plataformas, sea Windows, Linux, web y móviles. Van a ver que tiene el mismo diseño, los mismos conceptos. Podemos reutilizar componentes, porque la programación como base Python es orientado a objetos. Aquí tenemos también, dentro de un contenedor podemos tener botones para editar, grabar. No vamos a entrar mucho todavía porque no esto es solamente introducción y saber un concepto básico. Aquí tenemos la aplicación funcionando. Ahora, aquí arriba tenemos casi todas las aplicaciones o todas las documentaciones tienen su opción en vivo o live en este caso, y aquí le doy un clic y me lleva a la página oficial de Flex con el ejemplo de esa aplicación. Aquí tengo la aplicación funcionando, ¿verdad?, y yo lo puedo escribir, hacer reporte, le doy a agregar, hacer compras al supermercado, reunión a las 10 a.m., agregar, y así sucesivamente. Acá yo puedo tener todos los elementos, puedo tener los activos, que serían, está activo en este momento, y los completados, que no hay ninguno. Ahora en los activos yo puedo marcarle y pasaría a completado. Entonces yo marco esto, va a desaparecer en la lista de activos y va a aparecer en la lista de completados. Si yo desmarco, quiere decir que yo ya no voy a completar más, voy a redefinir. En este caso voy a desmarcar y va a pasar a activo de nuevo. Ahí le marco, pasa completado, perfecto. Ahora tengo también la opción de modificar. Si que necesito modificar, le puedo dar aquí editar del centro, me da la opción de procesar o de actualizar y se modificó otra vez. También tengo la opción de borrar
Entonces, si yo le doy un clic, se eliminó de la lista. También tengo la opción de borrar todos los completados, marco los completados y limpio de la lista los que fueron completados. Sería el ejemplo básico. Ahora tenemos aquí tenemos la página oficial, vamos a ver los tutoriales. Aquí en tutoriales. Aquí tenemos, ya vimos la primera aplicación, tenemos una calculadora, un juego y un chat interactivo. Serían las aplicaciones tutoriales paso a paso, ¿verdad? Que muestra tanto código o funcionalidades. Después tenemos aquí roadmap. Aquí tenemos prácticamente la documentación, lo que ya está definido. Lo que está marcado en verde, en este caso un cuadrito verde, indica que los componentes que tiene, ese componente sirve tanto para plataformas Windows, Linux, Mac, web, eh, iOS y Android, y está basado en una librería de Python, ¿verdad? Con, con la librería que está viniendo de Flutter. Ahora, quiere decir que todos estos WebView, navegadores, todos estos componentes que están aquí, que están en verde, son componentes multiplataforma. Y el mismo componente yo puedo usar en Windows, en Mac y en móviles, ¿verdad? Ahora, hay componentes que no están marcados, entonces solamente funcionaría para el componente que está creado. Si está creado para Windows o para web o para móviles. Entonces la cámara, por ejemplo, no funciona para todas las plataformas, ¿no? Funcionaría para algunas plataformas. Aquí dice web y desktop. Ahí tenemos todas las documentaciones. Y en el 2024, en mayo, va a haber un congreso donde va a ser presentado Flex. Bueno, ahora tenemos otro concepto que sería aquí documentaciones. Nos vamos a introducción, aquí en guía. Tenemos en guía, bueno, acá tenemos los inicios, que sería como iniciar, que hay que instalar el componente FLET. Más adelante vamos a ver todos los pasos a paso. Esto sería como base si ya tenemos experiencia en Python. Vamos a ver para qué significa o qué significa pip, install, FLET. Después para actualizar, yo que tengo una versión de FLET, pero yo quiero actualizar la última versión, yo puedo actualizarlo. Si yo quiero actualizar una preversión, entonces le pongo pre-install FLET y un guioncito pre. Y así sucesivamente, ¿no? Tenemos una documentación bastante extensa, bien detallada. Ahora, tenemos aquí, control reference. Un poco... aquí. Bueno, llegamos a controles.
Aquí como controles tenemos las tarjetas, ya tenemos el código, y este sería el ejemplo del código anterior, sería las tarjetas. Sería un componente que tiene adentro puede tener un icono, una descripción y pueden tener adentro dos botones. Puede tener imágenes, diferentes formas cómo definirlo, ¿verdad? Ahí este componente tiene propiedades como color, contenido, elevación, márgenes, el, una sombra de color, el borde, diferentes propiedades de ese elemento. Ahora, lo que viene de Flutter lo van a llamarlo o lo dicen, en este caso, widget. Entonces, todo esto serían widget. Por ejemplo, aquí tengo Grid View, sería para ver galerías, fotos, ¿verdad? Como una grilla. Y lo que están viniendo de Flutter lo llaman widget, que todos serían widget. En cambio, en Flat se lo llama eh, componentes o controles. Entonces, si alguien dice controles, sería entonces en este caso equivalente al programador que está en Flutter, serían widget. Así que podemos llamarlo directamente widget, que no estaría mal tampoco, y tampoco no estaría mal llamarlo componentes o controles. Tenemos contenedores, tenemos el ejemplo, las propiedades, después tenemos una lista, acá tenemos un live ejemplo en vivo, tenemos el código fuente de ese ejemplo y la descripción de todas las propiedades que podemos tener en ese componente o en ese control en este caso. Ahora hablaremos de las propiedades principales de Flex. Una de las principales características que tiene y una de las más destacadas en este caso para nosotros es multiplataforma. Así que aprovechar el código fuente escrito y llevarlo a varias plataformas. En este caso, multiplataforma. Tenemos web, Windows, Linux, Mac y dispositivos móviles. Eso sería una de las características principales de este framework. El otro, eh, como ya dije, que el mismo código prácticamente sin cambios se puede llevar a todas las plataformas. Otra característica también importante que tiene es que necesitamos tener conocimiento de Python. Así que la base principal es tener conocimiento de Python y luego ya no tener, sí, en teoría o en base principal necesitamos saber Python y toda la parte visual y toda la parte renderizado de la experiencia del usuario lo hace Flex. Si se encarga el framework. Entonces, yo escribo el código Python y Flex se encarga de mostrar al usuario el GUI, la parte gráfica del componente de la aplicación que yo estoy escribiendo en Python. Entonces, eso todo realiza el, el framework. Entonces, él se encarga internamente de generar el componente, sea si estamos trabajando en web, generar los componentes web, si estamos trabajando en Windows, ¿verdad? Ahí tenemos que el componente, él se encarga de compilar esa aplicación y generar un punto exe. Si estamos en Mac o en Android, permite generar
aplicaciones nativas en .apk, así también como macOS. Después tenemos otra ventaja que tiene también es que tiene su propio servidor web integrado, que no necesitamos de un servidor web, sea Apache, Internet Explorer Server o cualquier otro servidor. Él ya tiene integrado un propio en servidor web que permite ejecutar nuestras aplicaciones y verlo tanto en web como en desktop, como una aplicación Windows o como una aplicación web. Después tenemos la característica también de hacer deploy, es decir, despliegue de nuestra aplicación, de cómo llevarlo en nuestra aplicación a un servidor, tanto nuestro propio, nuestro servidor, o como así también servicios en la nube, que permite el uso de Python, Flat y otras tecnologías como Node, JavaScript, React y una infinidad de herramientas que existe actualmente para ambiente web. Después tenemos una característica importante también que tiene es que toda la interfaz gráfica o GUI que estamos mirando se genera en un código JSON, en un archivo JSON. Entonces yo escribo el código de Python, internamente se genera la parte GUI, la parte gráfica, pero esa parte gráfica está escrita o está almacenada dentro de un JSON. Entonces Flat internamente lee un archivo JSON y ese JSON interpreta y lo demuestra como en la parte visual, ya parte visual, como un GUI ya para el usuario final. Quiere decir con esto que nosotros podemos utilizar eh, herramientas del mercado que permiten generar en forma visual la parte GUI, tener una herramienta que permite crear la pantalla o todos los componentes en forma visual, y eso se exporta a un archivo JSON y ese archivo JSON es leído por Flat y así podemos generar nuestra pantalla GUI o experiencia del usuario. Entonces ahí nos va a ahorrar muchísimo trabajo porque la parte más lenta es generar el código para mostrar al usuario la información de la aplicación, lo que tarda mucho tiempo. Entonces, si tenemos una herramienta que permite diseñar en forma visual toda la interfaz del usuario y eso convertirlo a un JSON, y internamente Flat ya puede leer esa información y generar nuestra aplicación, la parte visual. A la parte interna sí tendríamos que escribir en código Python para que pueda funcionar. Entonces aquí llegamos a la parte final de la parte de introducción y próximamente nos estaremos encontrando para la parte 2, sería la continuación y posterior muchos capítulos que van a ir siguiendo. Aproximadamente creo yo que va a ser como 50 capítulos porque el desarrollo de Flat y los componentes que tiene son muchos. Y entonces más o menos daría como 50 módulos para poder completar esta etapa básica del curso. Entonces agradecido por su tiempo y nos vemos para el próximo módulo.